Muy buenas tardes, amados hermanos. Estamos una vez más aquí en la casa del Señor para llevarles desde este lugar la meditación de la palabra de Dios en esta tarde. Y queremos compartir con ustedes un pasaje allá en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, los versos 1 al 11. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien sed humildes, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Soberano Señor, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te damos muchas gracias una vez más en este día, Padre, porque nos permites la vida. Gracias, Padre, porque nos da la oportunidad de venir una vez más a este lugar, Señor, con un propósito, Señor, de poder, Señor, llevar tu palabra, Señor, a aquellos que ven estos videos, Señor. Te pedimos, pues, en esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo dirija nuestra mente, dirija nuestro corazón, dirija, Señor, pues, las palabras, Señor, que realmente, Señor, pues, puedan llegar hasta nuestros corazones, que puedan sensibilizarnos, Señor, y que podamos, pues, atender, Señor, al mensaje que tú tienes para nosotros en esta tarde. Bendice a todos aquellos que están viendo este video, Padre. Por favor, pues, Señor, enséñanos. Ayúdanos, Padre, a entender, que tu Espíritu Santo nos mantenga atentos, Señor, y que podamos, pues, atender, Señor, a esa enseñanza, que podamos meditarla, podamos, pues, aplicarla, Padre, a nuestro vivir y podamos ser bendecidos, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Padre. Estamos listos. Háblanos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, queremos en esta tarde hablarles acerca de este tema: cultivando una mentalidad de siervo. Cultivando una mentalidad de siervo. Amados hermanos, servimos a nuestro Dios cuando servimos a los demás. Así lo expresa, amados hermanos, el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, el verso 40. Dice: y respondiéndoles el rey les dirá: de cierto os digo, que por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amados hermanos, el mundo define la grandeza de las personas en términos, hermanos, de poder, en términos de posesiones, de prestigio o de posesión. ¿Cuánto tienes? Eso vales. ¿Dónde trabajas? ¿En qué estrato social te desenvuelves o dónde perteneces? En base a eso es a lo que la gente, a lo que el mundo define qué tan grande eres o cuánto prestigio tienes, pues. Pero no es así, amados hermanos, en cuanto a lo que a la grandeza, en cuanto al Señor, en cuanto a los siervos del Señor. No es así. Allá, amados hermanos, en Mateo, en el capítulo 20, el verso 26, nos dice así: mas entre vosotros
no será así, sino que entre vosotros el que quiera hacerse grande será vuestro servidor. Y es que, amados hermanos, aquí el Señor les estaba haciendo esta observación, porque en el contexto de esto vemos que la mamá de los hijos de Zebedeo había llegado y le había pedido al Señor que por favor que le concediera este favor de que sus hijos se sentaran en su reino, cada uno a un lado del Señor, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces el Señor les dice que les da esta explicación a sus discípulos y les dice, bueno, aquí entre la gente en el mundo, la grandeza de las personas se define así: a que quien tiene más gente que esté sometido a ellos, esa persona es grande. Pero en mi reino no será así, sino que en mi reino, entre mis siervos, el que quiera ser grande será vuestro servidor. Amados hermanos, el servicio comienza en la mente. Pues Dios, amados hermanos, está más interesado en cómo hacemos las cosas en lo que hacemos. A Dios le importa más prácticamente, amados hermanos, la actitud con que nosotros prestamos un servicio y no los servicios que hacemos o no las cosas que hacemos. Un ejemplo, amados hermanos, lo tenemos en el rey Amasías. El rey Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, amados hermanos, dice la Escritura que este rey hizo todo de acuerdo a la voluntad de Dios, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no lo hizo con un corazón perfecto y de esa manera no agradó a Dios, perdió el favor de Dios. ¿Cuántas cosas, amados hermanos, a veces estamos haciendo aquí en la iglesia? Estamos haciendo, amados hermanos, en el hogar, estamos haciendo en el trabajo, estamos haciendo allí con nuestros amigos, pero no lo estamos haciendo de corazón. Lo estamos haciendo por deber, lo estamos haciendo porque tenemos que hacerlo. Pero con eso nosotros no estamos agradando. El servicio se debe hacer, pues, con un corazón lleno de gratitud. Y así agradaremos al Señor. Dios espera, amados hermanos, que usted y yo le sirvamos a Él y a la gente que está a nuestro alrededor, pero de todo nuestro corazón. De tal manera, amados hermanos, que podamos agradarle y que no perdamos el favor de Dios como le sucedió a este rey, como le sucedió al rey Amasías. Hoy, amados hermanos, pues en esta tarde queremos meditar, amados hermanos, en las actitudes que caracterizan a un siervo, ¿sí? A un siervo que agrada a Dios, que tiene una mente que agrada a Dios. Y primeramente podemos decir, amados hermanos, que un siervo con una mentalidad que agrada a Dios, amados, es aquel que piensa más en los demás que en sí mismo. Dice Filipenses 2:4 así: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Pensar más en los demás y menos en nosotros, amados hermanos. Eso es algo, hermanos, verdaderamente agradable. Eso se habla de humildad, y lo cual, amados hermanos, pues implica despojarnos de sí mismos, de querernos menos a nosotros y mirar a los demás. Ese es un ejemplo, amados hermanos, que nos dio el Señor y quiere que así nosotros también seamos. Así dice, amados hermanos, ahí en Filipenses 2:7, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó de sí mismo, se bajó al nivel del hombre, dejó su gloria y vino para vivir entre los hombres. Despojarnos, amados hermanos,
de sí mismo. Esa es una de las cosas que se requieren, pues, amados hermanos, pues, para ser un buen siervo. La pregunta que surge aquí, amados hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted se olvidó, o que nos olvidamos, que se olvidó de sí mismo, que nos olvidamos de nosotros mismos para bendecir a otra persona, para bendecir a alguien? ¿Cuándo fue la última vez? Desafortunadamente, amados hermanos, la mayoría de las veces nuestros servicios que hacemos a menudo, amados hermanos, son de un estilo autogratificante, o sea, que nos sintamos nosotros bien, pues por regularmente, amados hermanos, nosotros servimos a otras personas para quedar bien con ellos, para ser admirados por estas personas, o para lograr nuestros propósitos, lograr nuestras propias metas. Y cuando eso, amados hermanos, sucede, cuando ese es el enfoque de nuestro servicio, amados hermanos, deja de ser un ministerio y se convierte en una manipulación. La pregunta, pues, es: ¿de qué manera estamos sirviendo? ¿De qué manera servimos a los que nos rodean? ¿De qué manera servimos a nuestra familia? ¿De qué manera servimos en la iglesia? ¿De qué manera servimos en el trabajo? ¿De qué manera servimos en la escuela? Los verdaderos siervos, pues, amados hermanos, no tratan de usar a Dios para sus propósitos. Más bien, amados hermanos, dejan que Dios los use para los propósitos de Él. Eso es importante. Así pues, amados hermanos, pensar como siervos es difícil. Tener una mente de un siervo es difícil, porque desafía, amados hermanos, el problema básico de nuestra vida. Pues por naturaleza, amados hermanos, todos nosotros somos egoístas. Pues pensamos más en nosotros que en los demás. Por eso, amados hermanos, la humildad es una lección que debemos aprender y practicar diariamente. Pues las oportunidades, amados hermanos, de ser buenos siervos, amados hermanos, nos confrontan muchas veces durante el día, ¿sí? Dándonos, amados hermanos, la opción de satisfacer nuestras necesidades o satisfacer las necesidades de los demás. El apóstol Pablo, amados hermanos, destacó esta característica en uno de sus colaboradores, y tenía varios colaboradores, pero para él esta característica la tenía Timoteo. Él dijo que todos los demás pensaban en sí mismos, para sí mismos, pero Timoteo era diferente. Timoteo pensaba y quería hacer las cosas para los demás. Otra cosa, amados hermanos, que tiene un siervo que honra a Dios: piensa como mayordomo, no como dueño. Piensa como mayordomo, no como dueño. Primera los Corintios 4, 1 y 2 dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amados hermanos, para ser un buen mayordomo, para ser un buen administrador, amados hermanos, se requiere que cada uno de nosotros reconozcamos que todo le pertenece a Dios, que nada de lo que tenemos es nuestro, que todo, absolutamente todo es de Dios, porque así lo dice el Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Bíblicamente, amados hermanos, un mayordomo es un siervo a quien su amo pues le confía
una propiedad. José, amados hermanos, por ejemplo, fue este tipo de siervo como prisionero en Egipto. Pues Potifar confió en él y le entregó la administración de toda su casa. Después en la cárcel, el carcelero, el jefe de la cárcel, también confió en él y le entregó la administración de la cárcel. Y al final de esta historia, amados hermanos, podemos ver que también el faraón le tuvo esa confianza, o sea, confió en él y le entregó toda la nación de Egipto. Para comenzar pues a cultivar una mentalidad de un verdadero siervo del Señor, amados hermanos, tenemos que tomar en cuenta el tema, podemos decir, del dinero. Pues es un tema, amados hermanos, que el propio Señor miró que era algo con el que batallaba el hombre. Y lo expresó así, amados hermanos, allá en Lucas capítulo 16, el verso 13, de esta manera. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El dinero, amados hermanos, es el potencial que puede, hermanos, pues reemplazar a Dios en la vida del hombre. ¿Cuántas veces no escuchamos, amados hermanos, a muchos de nuestros hermanos que se retiran de la congregación y que están pues porque el dinero, porque lo financiero los ha atraído más, y dicen ellos así: después de que cumpla mis metas financieras, voy a servir a Dios? Pero ese es un engaño, amados hermanos. Ciertamente, amados hermanos, la riqueza no es un pecado, siempre y cuando se use para fines de alabar y glorificar el nombre de Dios. Dios mismo, amados hermanos, usó las riquezas para probar nuestra fidelidad como mayordomos, como administradores de ellas, como lo expresa, amados hermanos, Lucas 16:11, que dice así: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará pues las verdaderas? Amados hermanos, pues una mentalidad de siervo se cultiva solo cuando uno pues reconoce, amados hermanos, que nada, absolutamente nada es nuestro, pues ni nosotros mismos, amados hermanos, nos pertenecemos. Cuando reconocemos pues que Dios es dueño de todo y que usted y yo somos únicamente administradores, somos mayordomos, y que Dios ha tenido la misericordia y nos ha tenido la confianza y nos ha dado todo aquello que tenemos para administrar solamente. Bien, amados hermanos, otra cosa que tenemos que tener en cuenta para cultivar una mentalidad de siervo es que el siervo piensa en su trabajo, no en lo que hacen otros. Gálatas 5:26 nos dice así: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amados hermanos, entre los siervos del Señor no hay lugar para celos mezquinos. Pues el objetivo, amados hermanos, de todos debe ser el mismo, y es honrar y agradar a Dios, no agradarnos a nosotros mismos. Amados hermanos, cuando estamos ocupados en servir a nuestro Señor, no hay tiempo, amados hermanos, para estarnos comparando, para estarnos criticando, para estarnos quejando de lo que otros han dejado de hacer. Cuando Marta, amados hermanos, se quejó con Jesús de que su hermana María no le estaba ayudando con las cosas del hogar, desde ese momento, amados hermanos, ella perdió su corazón de sierva, su corazón de siervo. Los verdaderos siervos, amados hermanos, no se quejan de las injusticias, no viven lamentándose ni resintiéndose, amados hermanos,
con quienes no están sirviendo. Pues entienden perfectamente, amados hermanos, que su papel de ellos no es juzgar ni es evaluar a sus consiervos. Ellos entienden perfectamente, amados hermanos, que ese papel es exclusivamente del Señor, que es el Señor el que puede pues evaluar, el que puede juzgar el trabajo de un siervo, pero no un consiervo. Dice allá, amados hermanos, en Romanos capítulo 14, el verso 4, dice así: ¿tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. En otras palabras, tú no tienes por qué juzgarlo. Su Señor es el que tiene todo el derecho de juzgarlo. Recuerda pues, amado hermano, que el único que tiene el derecho de juzgar y evaluar lo que hace un siervo es su Señor. Recuerda lo que le pasó a María, amado hermano, cuando ella juntamente con Aarón murmuraron del trabajo que estaba haciendo su hermano Moisés, y cómo el Señor los llamó al tabernáculo, y allí el Señor Dios mismo les dijo que Él hablaría con Moisés cara a cara, y que Él siempre lo llamaría y hablaría con Él así. Porque ¿por qué habían ellos tenido pues en su corazón el hablar a escondidas, en murmurar acerca de su siervo? Y la Escritura, amados hermanos, nos dice allí que en aquel momento pues María fue atacada por una lepra y tuvo que pasar 7 días fuera del campamento, solo por haber pues murmurado del siervo del Señor. Cultivemos pues, amados hermanos, una mentalidad de siervo como la de Moisés, una mentalidad, hermanos, que se dedique a servir, que se dedique a hacer las cosas para el Señor, en medio de la crítica, dejando la crítica en las manos del Señor. Que el Señor se encargue de quien nos critican, mientras nosotros seguimos sirviendo, porque ese es nuestro papel y esa debe ser la mentalidad de un buen siervo del Señor. Otra cosa, amados hermanos, que tiene un siervo, un buen siervo de Dios, un verdadero siervo de Dios, amados hermanos, busca su identidad en la persona de Cristo. Filipenses capítulo 2, los versos 5 y 6 nos dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Uno de los ejemplos más bonitos, amados hermanos, que vienen a nuestra mente, ¿sí?, es aquel momento, amados hermanos, cuando el Señor Jesús dice pues que dejó, o sea, acababan de llegar allí a la casa y Él agarró un lebrillo y una toalla y empezó a lavar pues los pies de sus apóstoles, los pies de sus discípulos, diciéndoles que les estaba dando un ejemplo, que así debía ser pues un verdadero siervo. Un siervo debe hacer eso. Eso era humillante. Pero allí estaba dando un ejemplo el Señor a sus discípulos. Lo cual pues ese trabajo, amados hermanos, es lo que ahora equivale a una persona que limpia los zapatos, a un bolero pues, a un lustrador de zapatos. Pero al Señor no le importó eso. El Señor mostró
ese ejemplo, y ese ejemplo les dio a sus discípulos. Así pues, amados hermanos, si pensamos ser verdaderos siervos del Señor, tenemos que tener perfectamente en nuestro corazón, amados hermanos, la identidad con Cristo, despojándonos de todo. Despojándonos de todo, de tal manera, amados hermanos, que podamos servir con lo mejor a nuestro Dios, con lo mejor a nuestro Señor, que podamos darle lo mejor de nosotros. Amados hermanos, los verdaderos siervos no necesitan pues un diploma. No necesitan, amados hermanos, un título. No necesitan placas o premios, amados hermanos, para avalar el trabajo que ellos desarrollan. Ellos, amados hermanos, un verdadero siervo busca el respaldo, no de un título, sino el respaldo del Señor. Que el Señor respalde aquel trabajo de servicio que está haciendo, que lo está haciendo con el corazón, buscando el reconocimiento de Dios, no buscando el reconocimiento de los hombres. Ejemplos de ello tenemos, amados hermanos, y decíamos allí a José. Tenemos a Daniel. A estos hombres, los gobernantes, los reconocieron que Dios estaba trabajando en sus vidas, que eran siervos de Dios, que Dios avalaba todo lo que ellos hacían y lo prosperaba. Y eso, amados hermanos, es lo que nosotros debemos pues imitar y podemos pues cultivar en nuestra mente para agradar a Dios siendo ese tipo de siervos. En segunda los Corintios, capítulo 10, los versos 18, hermanos, dice así: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. No te alabes pues tú. Y no busques que te alaben los demás. Busca la aprobación de Dios. Busca siempre tener esa mente centrada en agradar a Dios. Eso es lo que vale, eso es lo que tiene validez. Ese es el respaldo mejor para que el servicio que estás prestando, que el Señor se agrade, que el Señor respalde lo que estás haciendo. Así pues, amados hermanos, busquemos siempre la aprobación de Dios en todo lo que hacemos, antes, amados hermanos, que la aprobación de los hombres. Hoy pues, amados hermanos, Dios nos invita a que cultivemos una mente de un verdadero siervo del Señor, de un verdadero seguidor de Él, de un verdadero imitador de Él, que nos identifiquemos con Él. Si hasta ahora nuestro servicio no tiene estas características, amados hermanos, analicemos el mensaje, analicemos la meditación, hagamos los ajustes y sirvamos de esa manera. ¿Qué debemos pues tener en nuestra mente para ser un verdadero siervo del Señor? Pensar en los demás antes que nosotros mismos. Pensar más en los demás que en uno mismo. Pensar como un mayordomo y no como dueños. Todo lo que tenemos es del Señor y nos lo ha dado para administrar. No somos dueños, Dios es dueño. Otra cosa, que pensemos, amados hermanos, en nuestro trabajo. Veamos lo que estamos haciendo y no criticar lo que están haciendo otros. Eso le queda solamente y es el papel del Señor, no de nosotros. Y otra cosa, amados hermanos, buscando siempre nuestra identidad en la persona de Cristo. Buscando ser semejantes a Jesucristo
en servicio. Él nos dio ejemplo. Cuando lavó los pies de sus discípulos. Cuando dejó toda su gloria para venir y servirnos. Eso es, pues, lo que nosotros debemos imitar, amados hermanos. Esperemos que esta meditación sea de bendición para nuestras vidas. Que la analicemos, que la meditemos. Y si no estamos sirviendo de esa manera, si nuestra mente está siendo dirigida por otras cosas, pero no por el Señor, no por agradar al Señor, que hagamos los ajustes y aprendamos a servir de la manera que debe y puede servir un buen siervo del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta tarde.